Un grupo de adolescentes tropezó por casualidad con un viejo refrigerador abandonado entre neumáticos y basura. Les llamó la atención la puerta, cuidadosamente envuelta con cinta adhesiva industrial. Los chicos pensaron que alguien podría haber escondido algo valioso allí y arrancaron varias tiras. Pero en cuanto la puerta se entreabrió, los adolescentes retrocedieron por un olor fuerte y desagradable. Llamaron inmediatamente a la policía. El patrullero Mike Torres llegó al lugar. Cortó con cuidado los restos de cinta adhesiva y abrió completamente el refrigerador. En el interior había restos en avanzado estado de descomposición, lo que hacía imposible identificar a la persona de inmediato. No se encontraron documentos ni objetos que pudieran indicar la identidad del fallecido, pero la policía recordó de inmediato un caso notorio que había mantenido en vilo a toda la ciudad durante casi un mes. 5 semanas antes, Cody Brown, de 5 años, había desaparecido sin dejar rastro. Sus fotos estaban pegadas por todas partes, y la policía investigaba cada versión y cada pista. Ahora, la investigación tenía que realizar un peritaje oficial para confirmar la suposición más probable, que el cuerpo encontrado en el refrigerador podía ser el de Cody, y eso significaba que la policía ya no se enfrentaba a una simple desaparición, sino a un asesinato. 10 de julio de 1999, Maple Drive, un suburbio de Parma. Un sábado cálido, alguien corta el césped, alguien prepara una barbacoa. Todo parece tranquilo y seguro, como en cualquier otro fin de semana de verano. La familia Brown vive en una pequeña casa a mitad de la calle. Es una casa de una planta, pulcra, con un césped bien cuidado y un camino de entrada al garaje. John Brown, el cabeza de familia, se fue a trabajar por la mañana. Es gerente en una tienda de materiales de construcción. Su esposa, Laura, pasa el día en casa cuidando de su hijo de 5 años, Cody. Maple Drive es una tranquila zona suburbana donde muchos vecinos se conocen bien y mantienen buenas relaciones. La excepción es el vecino de la derecha, Arthur Vance. Tiene 52 años y vive solo. Arthur trabaja como guardia de seguridad nocturno. Regresa a casa de madrugada y duerme todo el día. Es irritable. Se queja constantemente del ruido y a menudo es grosero con los vecinos, por lo que intentan evitarlo. La gente simplemente se ha acostumbrado a mantenerse alejada de Arthur para no crear conflictos innecesarios. Esa mañana, Laura estaba limpiando la cocina. De vez en cuando miraba por la ventana para ver cómo jugaba Cody en el patio. El niño pateaba una pelota sobre el césped y parecía completamente tranquilo. No había nada inusual en su comportamiento. Cerca del mediodía, Laura terminó de limpiar y decidió descansar un poco y tomar un té. Volvió a mirar el patio. Cody seguía allí, jugando. Al ir a buscar una taza, oyó sonar el teléfono de casa. Laura fue al salón para contestar. Era su amiga Jennifer. Hablaron apenas un par de minutos sobre cosas cotidianas y planes para el fin de semana. Al terminar la conversación, Laura volvió a la cocina y miró por la ventana. El patio ya estaba vacío. No se veía a su hijo por ninguna parte. Al principio no se preocupó, pensando que Cody había entrado en la casa. Pero cuando lo llamó y no obtuvo respuesta, sintió una ligera inquietud. Revisó rápidamente el dormitorio, el baño y el salón. Su hijo no estaba en ninguna parte. Entonces Laura salió al patio y volvió a llamar a Cody. Solo hubo silencio como respuesta. Su mirada se posó en la valla que separaba su terreno del de Arthur. El garaje del vecino estaba cerrado. El terreno parecía vacío, silencioso y completamente normal. Unos segundos después, la puerta de la casa vecina se abrió bruscamente y Arthur salió al porche. Parecía irritado, como si lo acabaran de despertar. Laura le preguntó si había visto a su hijo. Arthur respondió con fastidio que no había visto a nadie. Se quejó de que le estaba molestando para dormir. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo. Después de hablar con el vecino, Laura empezó a ponerse más nerviosa. Volvió a inspeccionar el patio y se dio cuenta de que no solo había desaparecido Cody, sino también la pelota con la que jugaba. Revisó cuidadosamente la valla, pero no encontró nada extraño ni sospechoso. Su corazón empezó a latir más rápido cuando miró el reloj.
Habían pasado unos 10 minutos desde la última vez que vio a su hijo. Laura decidió no perder más tiempo y se apresuró a revisar los patios vecinos, con la esperanza de que Cody simplemente se hubiera entretenido jugando en algún lugar cercano y apareciera pronto. 15:15. Laura está en el porche mirando el patio vacío. Ni la pelota ni Cody están a la vista. Al principio piensa que es solo una broma, pero el patio está vacío y nadie responde a su voz. Rápidamente empieza a revisar el patio de nuevo. Inspecciona los arbustos, los columpios, incluso el espacio debajo del porche. No hay nadie. Luego, Laura corre hacia los vecinos de la izquierda. La casa lleva 2 meses vacía. Enfrente, la vecina Ellen está regando las flores, pero dice que no ha visto nada inusual. Laura cruza la calle hacia la casa de los Murphy. Jim y su esposa Carla tampoco pueden ayudar. Ambos estaban ocupados con tareas domésticas y apenas miraron a la calle. Los otros vecinos tampoco notaron nada extraño. Ya ha pasado media hora y no hay resultados. Laura llama a su esposo. John deja el trabajo y se dirige a casa de inmediato. A las 15:45, Laura llama al 911 e informa al operador que Cody ha desaparecido de su propio patio. Describe cómo vestía su hijo y su aspecto. El operador intenta calmarla, pero la voz de Laura delata su agitación. 10 minutos después, una patrulla de policía llega a la casa. Los oficiales inspeccionan rápidamente el área, interrogan a los vecinos una vez más, pero las respuestas no cambian. Nadie vio ni oyó nada. Los policías revisan las vallas, el cercado y los arbustos alrededor de la casa. No encuentran ningún rastro de a dónde pudo haber ido Cody. La policía también se acerca a la casa de Arthur. El vecino está irritado y claramente molesto por las preguntas repetidas, afirmando de nuevo que no vio a nadie y que solo intenta dormir después de su turno. Los policías no encuentran motivos para quedarse y se van. Al anochecer, la búsqueda se amplía. Llegan patrullas adicionales y voluntarios. Comienza una operación a gran escala. Registran el parque, la zona boscosa, las calles vecinas y los terrenos baldíos. Los padres, junto con otras personas, recorren el vecindario llamando a su hijo por su nombre, pero nadie responde. Al caer la noche, llegan adiestradores con perros, pero ni siquiera ellos pueden seguir un rastro claro y pierden rápidamente la dirección. A medianoche, la búsqueda sigue sin dar resultados. La casa de los Brown está llena de gente, pero parece vacía y sin vida. En la habitación de Cody, los juguetes están en su sitio, pero el dueño de la habitación no está. A la 1 de la madrugada, la policía declara oficialmente a Cody Brown como desaparecido. Ahora ya no es solo una búsqueda, es una investigación oficial. La policía se prepara para investigar todas las versiones posibles: accidente, fuga o secuestro. Para el día siguiente ya están programados interrogatorios detallados a los residentes de todo el vecindario. La familia Brown se enfrenta por primera vez a la conciencia de que su vida tranquila y apacible nunca volverá a ser la misma. El 11 de julio de 1999, al día siguiente de la desaparición de Cody Brown, la policía comienza una ronda de visitas por Maple Drive. Los agentes anotan metódicamente cada palabra de los vecinos, registran cualquier detalle, incluso los que parecen insignificantes. Parece una simple formalidad, ya que todos fueron interrogados el día anterior y no apareció ninguna pista. El oficial Steve Hudson va tranquilamente de una casa a otra. En cada casa, las mismas respuestas. Estábamos ocupados con nuestras cosas. No notamos nada inusual. A mediodía, ha visitado 14 casas, pero sin ningún resultado. La última dirección en su lista es la casa de Arthur Vance, el vecino de la derecha de la familia Brown. Hudson se acerca a la casa y llama varias veces a la puerta. 1 minuto después, la puerta se abre bruscamente y aparece un Arthur claramente mal dormido e irritado. El patrullero se presenta, explica el motivo de su visita y hace la pregunta estándar sobre el día anterior. Vance no muestra entusiasmo, responde de forma seca y breve. No vio nada inusual. Se fue a dormir inmediatamente después de su turno de noche
Hudson pide permiso para inspeccionar el patio trasero y el garaje. Vance acepta a regañadientes y se hace a un lado. El patrullero examina atentamente el patio. Todo está limpio, ordenado, nada sospechoso. Luego se acerca al garaje y, al abrir ligeramente la puerta, percibe de inmediato un fuerte olor a cloro. El olor es tan intenso que Hudson da un paso atrás, tratando de acostumbrarse. Le pregunta tranquilamente a Arthur qué ha pasado. Vance, sin dudarlo, explica que hace poco derramó accidentalmente aceite de motor y decidió limpiar la mancha con cloro, ya que era lo primero que tenía a mano. La explicación suena convincente y lógica. Hudson no ve en ella ningún motivo de sospecha. Anota este momento en su cuaderno con una breve nota. Sujeto Vance no vio nada. Fuerte olor a cloro en el garaje, explicó, limpiando aceite derramado. La nota se hace de forma rutinaria por si acaso. Mientras tanto, otros patrulleros terminan de interrogar a los vecinos. Las respuestas son prácticamente idénticas. Nadie notó nada inusual. No oyó ruidos, gritos, ni nada sospechoso. Parece que todo el vecindario repite lo mismo al unísono. Al final del segundo día, la policía sigue sin una sola pista real. Las búsquedas en la zona no dan resultados. Los voluntarios empiezan a marcharse y la familia Brown tiene cada vez menos esperanzas de una rápida resolución. El ambiente en la casa es tenso. Parece que todos esperan un milagro que no llega. La policía pasa gradualmente a la siguiente fase. Elabora una lista de personas que necesitarán una investigación adicional. En esta lista figuran todos los vecinos que no pueden confirmar su paradero en el momento de la desaparición de Cody. Entre ellos se encuentra Arthur Vance, por ahora solo formalmente, al igual que los demás. En este momento, ningún oficial le da especial importancia a la nota de Hudson sobre el olor a cloro en el garaje de Arthur. Este detalle simplemente yace en una pila de papeles, como uno de tantos registros similares, pero pronto será precisamente esta anotación casual la que hará que la policía vea la desaparición de Cody Brown desde una perspectiva completamente diferente. Los primeros días de la investigación transcurrieron en una tensa rutina. Voluntarios y policías registraron minuciosamente el área. Zonas boscosas, sótanos, garajes e incluso tuberías de drenaje. Pero para el 13 de julio, la búsqueda no había arrojado ninguna pista real. Los investigadores se vieron obligados a reclasificar el caso de desaparición a posible delito. Según el protocolo del FBI, la investigación siempre comienza con el círculo más cercano. En la mañana del 14 de julio, John y Laura Brown fueron citados a la comisaría. Fueron interrogados por separado, reconstruyendo en detalle los eventos del día de la desaparición de Cody. John explicó claramente que había pasado todo el día en su trabajo en la tienda de materiales de construcción y que solo se fue después de la llamada de su esposa. Los investigadores verificaron su coartada con los empleados y la administración de la tienda. Los compañeros confirmaron el testimonio de John, aclarando que realmente no se había ausentado. El sistema de videovigilancia de la tienda era simple. Las grabaciones se hacían de forma irregular y a menudo se borraban, pero la policía logró obtener algunos fotogramas que confirmaban la presencia de John en su lugar de trabajo durante el periodo de tiempo indicado. La conversación con Laura resultó más difícil, ya que tuvo que revivir los dolorosos recuerdos de ese día. Los investigadores verificaron detalladamente su llamada a su amiga, registrando la hora y la duración de la conversación. La solicitud de los registros telefónicos y la conversación con la propia amiga confirmaron que Laura había descrito los eventos con precisión. No se encontraron contradicciones ni omisiones. Al día siguiente, la policía realizó un registro completo de la casa de la familia Brown. Las habitaciones, el garaje, el ático y el terreno adyacente fueron inspeccionados y documentados. Para los padres, este procedimiento fue una dura prueba, a pesar de la corrección de los agentes de policía. Al final, el registro no dio resultados. No se encontraron circunstancias sospechosas ni pruebas. Para descartar definitivamente las sospechas sobre los padres,
se les ofreció a John y Laura someterse a una prueba de polígrafo. Ambos aceptaron de inmediato, a pesar de la evidente dificultad del procedimiento. John fue el primero en hacer la prueba, después de la cual los especialistas determinaron que no había signos de engaño en sus respuestas. Laura tardó un poco más en la prueba debido a su fuerte tensión emocional, pero los resultados fueron los mismos. Su testimonio era completamente sincero. Después de todos estos procedimientos, los padres dejaron de ser considerados sospechosos en el caso. Ahora los investigadores tuvieron que volver a examinar los materiales iniciales. Las nuevas búsquedas en la zona tampoco arrojaron resultados. La investigación llegó a un punto muerto. Los voluntarios dejaron de buscar gradualmente y parecía que el caso quedaría sin resolver. Así continuó hasta el 10 de agosto de 1999, cuando unos adolescentes descubrieron un viejo refrigerador en un vertedero ilegal cerca del arroyo Big Creek. En su interior se encontraron los restos de una persona desconocida, y el caso pasó a la categoría de delito grave. En ese momento, la identidad del fallecido aún no había sido establecida oficialmente, por lo que la policía comenzó a revisar minuciosamente los informes antiguos, tratando de encontrar una posible conexión entre el hallazgo y cualquier desaparición registrada anteriormente. En las primeras 24 horas después del descubrimiento del refrigerador, los detectives volvieron a examinar los materiales de Julio. Entre los informes estándar que indicaban que los vecinos no habían notado nada sospechoso, una breve anotación del patrullero Steve Hudson del 11 de julio llamó la atención de la investigación. Vecino de la derecha, Arthur Vance, informó que estaba durmiendo después de su turno de noche. Fuerte olor a cloro en el garaje. Explicó que estaba limpiando aceite derramado. Durante la investigación inicial, este detalle fue considerado insignificante y rápidamente descartado. Sin embargo, ahora, después del hallazgo de los restos, la elección de Arthur Vance parecía extraña. El cloro rara vez se usa para eliminar rastros de aceite. Se aplica mucho más a menudo en situaciones completamente diferentes. Al revisar las fotos del terreno de Arthur tomadas en julio, los investigadores notaron que el suelo de hormigón del garaje parecía recién lavado y húmedo. Este detalle, pasado por alto en la inspección inicial, ahora podría tener una importancia significativa. La policía comenzó a tener sospechas fundadas de que Vance podría haber estado tratando de ocultar algo más serio que aceite derramado. Pero mientras la identidad del fallecido no fuera establecida oficialmente, la investigación no podía avanzar. A pesar de esto, los policías decidieron estudiar de nuevo y con más detalle el horario de trabajo de Arthur, sus palabras y sus acciones de ese día. Ahora, el nombre de Arthur Vance destacaba en la lista general, y la anotación sobre el cloro se convirtió en una pista potencial que podría llevar la investigación a una nueva versión. Después de que se encontrara el refrigerador en el vertedero cerca del arroyo Big Creek, la atención de la policía se centró por completo en el peritaje. Los investigadores entendían que el curso futuro de la investigación dependía de sus resultados. Mientras el laboratorio trabajaba, los detectives decidieron volver a estudiar los materiales de Julio. Revisaron de nuevo los antiguos protocolos, verificaron los testimonios de vecinos y testigos, pero casi toda la información era familiar y no aportaba nada nuevo. Mientras tanto, el vecindario volvía gradualmente a la vida cotidiana. Los voluntarios ya no acudían a la comisaría, las actividades de búsqueda cesaron por completo y el interés de la prensa prácticamente se desvaneció. La familia de Cody seguía esperando el informe, con la esperanza de un error o una coincidencia, pero las posibilidades de un desenlace favorable disminuían cada vez más. Con cada día que pasaba, la incertidumbre aumentaba la presión sobre todos los involucrados en la investigación. La policía dejó de hacer comentarios, limitándose a la frase estándar sobre la continuación de los procedimientos de laboratorio. Los agentes esperaban la confirmación oficial, después de la cual podrían determinar claramente los siguientes pasos. Finalmente, el 9 de agosto, casi un mes después de la desaparición de Cody, los investigadores recibieron el informe preliminar de los expertos. El laboratorio confirmó oficialmente que los restos encontrados pertenecían a Cody Brown. Esta conclusión transformó instantáneamente la investigación de una desaparición en un delito grave. El olor a cloro
al que nadie había prestado atención antes, de repente se convirtió en la principal prueba. Ahora el testimonio de Arthur Vance, que un mes antes parecía una formalidad estándar, se veía bajo una nueva luz. La policía cerró la investigación de búsqueda y abrió oficialmente una investigación criminal, en la que la figura de Arthur se convirtió en central. A la mañana siguiente, los investigadores comenzaron a prepararse para una nueva inspección de la casa y el garaje de Vance. Todos los materiales anteriores, informes fotográficos y notas de los patrulleros fueron sacados de los archivos y estudiados de nuevo. Ahora, la investigación no se centraba en la pregunta ¿dónde está Cody?, sino en una completamente diferente. ¿Quién lo hizo y por qué? Arthur Vance ya no era un simple vecino. Ahora se había convertido en el principal sospechoso de la investigación. Después de que la prueba confirmara la identidad de los restos encontrados, el caso dejó de ser una búsqueda. Ahora la policía investigaba un asesinato. Parecía que los detectives sabían en qué dirección moverse, pero pronto quedó claro que su confianza era prematura. El principal obstáculo fue desde el propio refrigerador, encontrado en el vertedero cerca del arroyo Big Creek. No le dio a la investigación ninguna pista. Alguien se había esmerado. Del cuerpo habían desaparecido todos los números, pegatinas y marcas que pudieran ayudar a establecer su origen. La persona que lo dejó allí claramente quería que el hallazgo permaneciera anónimo. El vertedero también resultó inútil para la investigación. Era un área ilegal y sin control. La policía interrogó a los residentes de las zonas cercanas y revisó las carreteras que conducían al vertedero, pero no encontró testigos ni testimonios útiles. En esa época simplemente no había cámaras de vigilancia en esos lugares, lo que significaba que era imposible obtener pruebas visuales. La investigación perdía impulso rápidamente, por lo que el detective a cargo, Robert Doyle, decidió volver al punto de partida: los informes antiguos recopilados en los primeros días de la búsqueda. En tales situaciones, la experiencia le decía que las respuestas a menudo se esconden en pequeños detalles a los que no se les presta atención al principio. Solicitó todos los documentos redactados por los patrulleros el 11 de julio, el día de la desaparición de Cody. Durante las primeras horas, Doyle leyó atentamente frases secas y típicas. Los vecinos no vieron nada, no oyeron nada, no notaron nada sospechoso. Al principio parecía una rutina sin sentido, hasta que el detective notó algo inusual. En el informe del patrullero Steve Hudson se decía que el vecino de la derecha, Arthur Vance, estaba durmiendo después de su turno de noche el día de la desaparición de Cody y no había visto nada. Una explicación estándar que Doyle ya había encontrado en muchos otros documentos, pero lo que llamó su atención fue una pequeña nota al final. El patrullero había notado un fuerte olor a cloro en el garaje de Vance, y este explicó que así intentaba limpiar aceite derramado. Doyle no sacó conclusiones precipitadas, pero anotó este hecho inusual en su cuaderno. El cloro no es el producto más adecuado para limpiar aceite. Normalmente, en esos casos se usan disolventes o serrín, algo que todo aficionado a los coches sabía. El patrullero claramente lo había señalado como algo atípico, pero en ese momento nadie le dio importancia a ese detalle. El detective decidió revisar las fotografías de la propiedad de Vance, tomadas el día de la desaparición del niño. En una de las imágenes se veía el garaje y el suelo de hormigón parecía sospechosamente limpio, anormalmente limpio, como si lo hubieran lavado a fondo recientemente. No era una prueba directa, pero sugería un comportamiento extraño por parte de la persona que vivía al lado. Sin embargo, Doyle no se apresuró. Sabía que incluso la rareza más sospechosa podría ser una coincidencia, pero no podía ignorar algo así. Por lo tanto, solicitó formalmente una nueva inspección de la casa y el garaje de Vance. Era importante hacerlo de manera que el propio vecino no se sintiera sospechoso. Simplemente una nueva revisión para aclarar algunos detalles. Arthur Vance seguía siendo solo una de las muchas personas involucradas en el caso, pero ahora su nombre estaba destacado, y en los materiales de la investigación apareció una nota sobre la necesidad de estudiar cuidadosamente todas las circunstancias que rodeaban a este hombre. El refrigerador, que durante mucho tiempo había permanecido completamente anónimo,
finalmente obtuvo una conexión débil pero tangible con una persona concreta. Para el detective Doyle, esto no era una prueba de culpabilidad. Sin embargo, son precisamente estos pequeños detalles y extrañezas los que a menudo conducen a la resolución de crímenes. Ahora la tarea de la investigación era verificar con cautela y metódicamente si esta conexión era una coincidencia o si detrás de ella se ocultaba algo mucho más grande. El detective Robert Doyle comprendía que las extrañezas encontradas en el informe del patrullero no eran suficientes para acusar seriamente al vecino de los Brown. Pero una sensación de inquietud profesional no lo abandonaba. Sabía que los detalles cotidianos a veces se vuelven decisivos en una investigación si se interpretan correctamente. A la mañana siguiente, Doyle decidió aclarar de una vez por todas el asunto de la limpieza en el garaje. Marcó el número del laboratorio de criminalística y se puso en contacto con Thomas Murray, un experimentado perito forense que ya había ayudado a la policía en casos complejos. La conversación fue tranquila y profesional. Al principio, hablaron sobre la investigación en curso y luego el detective pasó al punto clave. Hizo una pregunta simple y, a primera vista, trivial. ¿Con qué se suele quitar el aceite de motor si se derrama en un suelo de hormigón? Murray respondió sin pausas ni vacilaciones. Según él, el aceite se suele quitar con disolventes especiales, con jabón doméstico común, o se absorbe con serrín o sorbentes. Productos que casi cualquier automovilista o propietario de un garaje tiene. Doyle no especificó por qué le interesaba ese detalle en particular y pasó directamente a la segunda pregunta, que le preocupaba mucho más. ¿Y si alguien hubiera usado cloro para limpiar el hormigón? El experto al otro lado de la línea guardó silencio por un momento, como si estuviera aclarando algo para sí mismo, y luego informó con seguridad que las soluciones que contienen cloro son prácticamente inútiles para combatir las manchas de aceite. Según el experto, tales productos se utilizan exclusivamente en casos en los que es necesario eliminar rastros de origen orgánico. Por ejemplo, cuando se quiere deshacer de rastros de sangre. El detective agradeció al experto y terminó la llamada. Ahora, sentado en su escritorio y releyendo las líneas del informe, veía claramente que Arthur Vance le había dado una explicación falsa al patrullero. En ese momento, en los primeros días de la búsqueda, parecía un detalle menor al que nadie prestó atención. Entonces, Vance era solo un vecino que dio una explicación estándar. Dormía después de un turno de noche y decidió limpiar el garaje. Nadie se dio cuenta de que esa explicación no tenía ningún sentido. Ahora Doyle lo revisaba de nuevo y entendía que una persona que le miente a la policía generalmente intenta ocultar algo. Pero el detective sabía perfectamente que una mentira por sí sola no era suficiente para presentar cargos serios. La mentira podría tener una explicación más simple. Vance podría haber mentido por nerviosismo, miedo o por alguna razón personal que no tuviera nada que ver con la desaparición de Cody. Sin embargo, ahora, por primera vez en mucho tiempo, la investigación tenía la oportunidad de avanzar. Si una persona mintió una vez, podría haber mentido sobre algo más. Esto significaba que era necesario volver a verificar, mucho más a fondo, todo su relato de ese día, volver a interrogar a los testigos y aclarar cada pequeño detalle. El detective ordenó una nueva inspección del terreno y el garaje de Vance con el uso de reactivos especiales que detectan rastros de compuestos orgánicos. Era importante entender si ese olor a cloro tenía alguna relación con lo que le sucedió a Cody, o si era simplemente una desafortunada coincidencia. Por ahora, esa era la única dirección que podía dar resultados. Para Doyle quedó claro que la extrañeza registrada un mes antes, que entonces pareció insignificante, podría ser en realidad el primer error grave cometido por la persona implicada en la desaparición de Cody. Pero ¿por qué Vance decidió mentirle a la policía? El detective aún no podía entenderlo. Para una persona no relacionada con lo sucedido, no tiene sentido inventar detalles donde se puede decir la simple verdad. Ahora se abría una perspectiva importante para la investigación. O Arthur Vance era una figura accidental, enredada en sus propias declaraciones, o tenía una relación muy directa con lo que sucedió el día de la desaparición de Cody Brown, y esa se convirtió en la tarea principal de la investigación.
descubrir quién era realmente el vecino que intentó ocultar tan torpemente la verdad sobre su garaje. Tras la llamada al laboratorio, el detective Robert Doyle se dio cuenta claramente de que la situación había cambiado. No solo había obtenido nueva información, sino una pista convincente que podría sacar la investigación del punto muerto. Pero a Doyle le quedaba una pregunta importante. Si una persona había limpiado a fondo el garaje, ¿tenía la policía posibilidades reales de encontrar algo? Comprendía que, visualmente, el lugar parecía perfectamente limpio. Y, sin embargo, el detective decidió confiar en los expertos. Se dirigió a James Hartman, un experimentado criminalista que en más de una ocasión había encontrado pruebas donde los métodos convencionales fallaban. Hartman aconsejó usar luminol. Se trata de una sustancia que reacciona con los más mínimos rastros de hemoglobina, invisibles a simple vista. En completa oscuridad, el reactivo ilumina incluso las áreas cuidadosamente limpiadas si alguna vez hubo manchas de sangre, pero en este caso había otra circunstancia que el propio sospechoso desconocía. Según Hartman, el uso de lejía solo parece una buena solución a primera vista. Realmente puede decolorar la sangre, haciéndola visualmente imperceptible. Pero el hierro presente en la sangre no puede ser eliminado por la lejía. Es más, la reacción química del luminol con los productos que contienen cloro intensifica la luminiscencia muchas veces, haciendo que las áreas tratadas sean aún más visibles. De este modo, la persona que utilizó un producto con cloro para ocultar las huellas no solo no se deshizo de ellas, sino que por el contrario, las iluminó para los criminalistas. Esa misma tarde, el equipo de investigación llegó a la casa de Arthur Vance. Antes de aplicar el reactivo, el suelo del garaje fue cuidadosamente limpiado de polvo, se apagaron por completo las luces y luego comenzaron a rociar con cuidado la solución de luminol. Casi de inmediato, el suelo de hormigón del garaje comenzó a brillar intensamente, revelando una zona enorme que era imposible no notar. El tamaño y el brillo de la mancha indicaban que precisamente en ese lugar se había intentado ocultar algo recientemente. Por primera vez, la investigación tenía pruebas objetivas y científicamente confirmadas de que la versión de Arthur sobre una simple mancha de aceite era una mentira consciente. Ahora el detective Doyle sabía sobre qué podía construir la investigación posterior. Vance no solo había dado información incorrecta a la policía, sino que se había esforzado por ocultar lo que realmente había sucedido en su garaje. Doyle entendía que ahora la cuestión era solo cuándo y cómo se podría obtener una confesión. Arthur Vance pasó de ser un simple vecino sospechoso a convertirse en el principal sospechoso del caso. Fueron sus acciones imprudentes, cometidas en un estado de pánico, las que se convirtieron en la oportunidad para que la policía obtuviera una prueba decisiva. Los investigadores vieron por primera vez que detrás del extraño comportamiento del vecino no se escondía una simple confusión, sino una intención concreta. Ahora todos los esfuerzos se centraban en averiguar por qué Vance mintió y qué intentaba ocultar exactamente al deshacerse tan apresuradamente de las huellas en su garaje. Después de que la prueba con luminol mostrara rastros evidentes en el garaje de Arthur Vance, el detective Doyle tuvo por primera vez algo concreto. Pero incluso después de eso, entendía que esos resultados no serían suficientes para convencer a un tribunal. Para una acusación formal, la investigación necesitaba pruebas irrefutables, recopiladas y documentadas durante un registro oficialmente autorizado, y no una prueba preliminar. La inspección anterior con luminol fue solo un paso preliminar, una reacción rápida a un detalle sospechoso. Ahora se requería una inspección oficial a gran escala con una orden judicial, criminalistas y la documentación más detallada posible de cada muestra y rastro. Tras obtener la autorización del tribunal, Doyle comprendía que se avecinaba una etapa decisiva de la investigación. Pero mientras se preparaba la inspección oficial, la policía puso a Vance bajo vigilancia encubierta. Los detectives necesitaban saber si su comportamiento cambiaría después de que la policía se interesara abiertamente por su garaje. Arthur Vance, sin embargo, no mostraba ninguna preocupación o ansiedad. Su comportamiento seguía siendo el mismo de siempre. Trabajo nocturno, regreso a casa, idas habituales a la tienda. No hablaba con nadie más de lo normal.
No intentaba esconderse ni destruir posibles pruebas. Su tranquilidad, a primera vista, sugería que la policía podría estar equivocada. Esto confundió a parte de los detectives, y entre ellos comenzaron a surgir dudas sobre si la investigación iba por el camino correcto. Doyle no hizo caso a las dudas de sus colegas. Para él, la calma de Vance no era una prueba de su inocencia, sino todo lo contrario. Una prueba de su premeditación y sangre fría. Volvió a revisar el expediente personal de Vance. Recordó los relatos de los vecinos. Todos confirmaban que Vance era un hombre brusco, irascible, que a menudo entraba en conflicto con los vecinos por los motivos más insignificantes. Recordando los testimonios iniciales de los vecinos, Doyle se convenció. Un hombre con ese carácter es capaz de estallar de repente y de forma incontrolada, y luego intentar ocultar las consecuencias. Sin embargo, para un tribunal, las emociones y las sospechas no eran suficientes. Se necesitaban pruebas legalmente sólidas. Al detective solo le quedaba una jugada correcta. Un registro oficial del garaje con una orden judicial y la participación de criminalistas. El equipo se preparó minuciosamente para la inspección. Se decidió que el garaje sería examinado con el máximo detalle y cada centímetro sería cuidadosamente fotografiado y documentado. La policía quería asegurarse de que en la inspección oficial no se pasara por alto ni se simplificara nada. La inspección se programó para primera hora de la mañana, para que Arthur Vance estuviera en casa después de su turno de noche. La policía no podía permitirse un error, y Doyle sabía que ese día sería decisivo para todo el caso. O obtenían pruebas contundentes, o se verían obligados a admitir que durante mucho tiempo habían seguido una pista falsa. La noche anterior a la inspección, Doyle revisó una vez más todos los materiales del caso. Estaba seguro de la corrección de su elección, pero también entendía otra cosa. Sin pruebas reales, cualquier versión, incluso la más correcta, seguiría siendo solo una hipótesis. Ahora todo dependía de lo que los criminalistas encontraran al día siguiente en el garaje de Arthur Vance. Después de la inspección preliminar del garaje de Arthur Vance con luminol, el detective Doyle tuvo por primera vez una pista seria. Sin embargo, hasta que los criminalistas realizaran un análisis de laboratorio completo, los rastros podrían pertenecer a cualquiera. Era prematuro sacar conclusiones sin confirmaciones adicionales. Era importante entender no solo cómo el sospechoso pudo haber intentado ocultar las huellas, sino también por qué decidió hacerlo. Mientras los especialistas se preparaban para la inspección oficial y un estudio más profundo de las muestras encontradas, Doyle y sus colegas decidieron volver a interrogar a los vecinos, esta vez averiguando con más detalle las particularidades del carácter de Vance y sus hábitos. Los interrogatorios revelaron que Arthur Vance no era simplemente un vecino extraño. Muchos residentes de la calle admitieron que preferían no tratar con él para evitar situaciones desagradables. Según ellos, Vance a menudo entraba en conflicto con la gente por nimiedades. Conversaciones ruidosas en la calle, un coche mal aparcado, basura cerca de su valla. Pero lo peor era su reacción a cualquier manifestación de juegos infantiles. Una familia que vivía cerca contó cómo una vez Arthur salió al patio y comenzó a gritar a un grupo de adolescentes locales simplemente porque andaban en bicicleta de forma demasiado ruidosa cerca de su casa. Otros vecinos recordaron cómo Vance en repetidas ocasiones había recogido y tirado pelotas que caían en su propiedad, y lo hacía en silencio y de forma ostentosa, mostrando su descontento. Con el tiempo, la gente simplemente comenzó a advertir a los niños que no jugaran cerca de su casa. Todos sabían que Vance trabajaba como guardia nocturno y dormía durante el día. Cualquier ruido durante su descanso lo irritaba extremadamente y provocaba ataques de ira. Sin embargo, nadie podía recordar que su agresión hubiera ido más allá de gritos y advertencias. Por eso, en el primer encuentro con la policía, los vecinos ni siquiera pensaron que Vance pudiera estar implicado en la desaparición de Cody. Todos lo consideraban una persona conflictiva, pero no peligrosa. Sin embargo, el detective Doyle veía la situación de otra manera. Sabía que la irritabilidad reprimida, agravada por la falta de sueño constante y los conflictos cotidianos,
podía en un momento dado convertirse en un arrebato de ira incontrolable. Un motivo completamente explicable, aunque no justificable, para una persona con ese carácter. Además, Doyle se enteró de que unos días antes de la desaparición de Cody, Vance había tenido una fuerte discusión con los padres de otros niños del vecindario porque los niños habían dañado accidentalmente su valla. En esa ocasión, el conflicto terminó en otra discusión, pero nadie imaginó a qué consecuencias podría llevar la ira acumulada durante años. Ahora, el cuadro de ese día se volvía claro y convincente para la investigación. No fue un acto premeditado, sino un arrebato de ira doméstico que el sospechoso no pudo controlar. Pero incluso esa claridad de motivos requería pruebas legalmente confirmadas. Todo dependía de los resultados de la inspección oficial y del peritaje, que debían confirmar o refutar definitivamente la versión de la investigación. El 13 de agosto de 1999, alrededor de las 7 de la tarde, el detective Robert Doyle y un grupo de criminalistas llegaron a la casa de Arthur Vance. Llevaban una orden judicial que les daba derecho a realizar una inspección completa del garaje y a recoger pruebas oficiales. En esta etapa, la investigación no tenía la intención de presentar cargos de inmediato. Primero era necesario establecer con precisión el origen de los rastros encontrados anteriormente. Cuando Arthur Vance salió al encuentro de la policía, parecía completamente tranquilo. El detective le informó de la orden de registro del garaje, a lo que Vance respondió breve y despreocupadamente. Pueden mirar. De todos modos, no hay nada allí. Su tono y comportamiento indicaban que no tenía dudas sobre el resultado del registro. Durante varios minutos, Vance observó tranquilamente el trabajo de los criminalistas desde la distancia. No interfirió ni mostró un interés particular en lo que estaba sucediendo. A la petición del detective de que informara de antemano sobre posibles hallazgos en el garaje, se limitó a encogerse de hombros con indiferencia, explicando que allí solo había trastos viejos y herramientas que nadie usaba desde hacía mucho tiempo. Mientras Vance observaba desde fuera, los criminalistas comenzaron la parte crucial de la inspección: la aplicación de la solución de luminol en el suelo cerca del banco de trabajo. A pesar de los resultados preliminares de la prueba, la policía necesitaba registrar oficial y meticulosamente cada detalle para que pudiera ser utilizado en el tribunal posteriormente. Cuando todo estuvo listo, apagaron la luz del garaje. Por un breve instante, hubo un silencio y una oscuridad totales. Unos segundos después, una mancha de un azul brillante comenzó a aparecer en la superficie de hormigón. Su tamaño era considerable, de aproximadamente 2 por 2 pies, y parecía como si ese lugar hubiera sido limpiado a fondo y durante mucho tiempo. Vance, al ver la reacción del luminol, mostró por primera vez una clara inquietud. Se apresuró a explicar que en el suelo podrían haber quedado manchas de pintura vieja o de productos químicos domésticos que supuestamente había derramado hacía varios meses. Su voz sonaba segura, pero los detectives notaron cómo había cambiado su entonación y la tensión en su rostro. Sin embargo, en ese momento, las palabras del sospechoso ya significaban poco. Los expertos registraron meticulosamente los resultados de la prueba, fotografiaron la mancha y tomaron muestras del suelo para su posterior análisis en el laboratorio. El procedimiento oficial de registro se cumplió en su totalidad. El detective Doyle sentía que la investigación iba por el buen camino. Por supuesto, hasta que los criminalistas realizaran el análisis final, no se podía afirmar nada con certeza. Pero el comportamiento de Vance y el claro intento de ocultar lo que había sucedido en el garaje ahora parecían más que sospechosos. El equipo completó su trabajo sin presentar cargos por el momento. Ahora era importante reunir todos los hechos y pruebas para que la fiscalía tuviera un cuadro lo más completo y confirmado posible. El peritaje debía establecer la naturaleza exacta de los rastros encontrados, después de lo cual la investigación podría pasar oficialmente de las sospechas a acciones concretas. Cuando el suelo de hormigón del garaje se iluminó con una clara mancha azul, Arthur Vance cambió bruscamente. Su anterior seguridad y sangre fría desaparecieron al instante. Comenzó a mirar a su alrededor con ansiedad, tratando de entender cómo reaccionar. En ese momento,
Quedó claro que cualquier explicación que diera ya no sería tomada en serio. El detective Robert Doyle observó con calma la reacción del sospechoso. Lo que estaba sucediendo no era simplemente una nueva revisión del garaje, sino un procedimiento legalmente formalizado que debía consolidar definitivamente los resultados del análisis preliminar. El primer peritaje de las muestras ya había mostrado una alta probabilidad de coincidencia entre los rastros biológicos descubiertos y los materiales encontrados junto a los restos de Cody en el vertedero de Big Creek. Sin embargo, para una acusación formal, la policía necesitaba realizar un segundo peritaje y obtener la conclusión final del laboratorio. Arthur intentó volver a hablar de manchas domésticas y productos químicos accidentales, pero sus palabras ahora sonaban confusas e inconexas. Él mismo comprendía que tales explicaciones eran inútiles y parecían un intento desesperado de evadir lo evidente. Los criminalistas documentaron meticulosamente cada etapa del procedimiento. Recogieron de nuevo los materiales necesarios para el análisis forense y documentaron cuidadosamente lo que vieron. Vance se mantuvo a un lado, sin intentar interferir. Ya se había dado cuenta de que cada una de sus acciones era inútil. Después de que los investigadores completaron la documentación de todas las acciones y la recolección de las muestras necesarias, la policía tomó la decisión final de detener al sospechoso. Uno de los oficiales le anunció oficialmente a Vance que estaba detenido bajo sospecha de estar implicado en la muerte de Cody Brown. Arthur, con calma y sin oponer resistencia, permitió que le pusieran las esposas, sin pronunciar una sola palabra. Los vecinos observaban la escena desde lejos con ansiedad e incredulidad. Muchos recordaban cómo Vance a menudo mostraba agresión y descontento por los motivos más insignificantes. Pero ninguno de ellos podría haber imaginado que un simple conflicto doméstico pudiera llevar a eventos tan trágicos. Tras el arresto, la policía concluyó su trabajo en el lugar. Las muestras tomadas fueron enviadas al laboratorio para el análisis final, que debía confirmar las conclusiones del peritaje preliminar y poner el punto final a la investigación. Para el detective Doyle, este día se convirtió en la etapa decisiva de una investigación que había comenzado con una simple llamada de unos adolescentes que encontraron un extraño refrigerador en el vertedero de Big Creek. Ahora, el cuadro del suceso estaba claro. Lo que comenzó como una desaparición inexplicable resultó ser la consecuencia de un arrebato de ira doméstico y los posteriores intentos de ocultar el hecho. Ahora, a la policía solo le quedaba obtener los resultados oficiales del laboratorio y preparar los materiales para entregar el caso al tribunal. Las dudas sobre la culpabilidad del sospechoso habían desaparecido, y la investigación avanzaba con firmeza hacia su conclusión final y lógica. Tras su detención la noche del 13 de agosto, Arthur Vance fue trasladado a la comisaría, pero los acontecimientos no se desarrollaron tan rápido como podría parecer. A pesar de que los investigadores estaban convencidos de su implicación en la desaparición de Cody, necesitaban tiempo para obtener las conclusiones finales del laboratorio y así respaldar sus sospechas con pruebas irrefutables. Durante los primeros días, Arthur apenas se comunicó con los investigadores, tratando de evitar conversaciones largas y respondiendo de la manera más breve posible. El detective Robert Doyle no se apresuró a forzar la situación, entendiendo que la presión en ese momento no ayudaría. Solo las conclusiones oficiales del laboratorio podrían cambiar la postura del sospechoso. Mientras esperaban los resultados, los criminalistas y los agentes llevaron a cabo diligencias de investigación adicionales. Volvieron a interrogar a los vecinos de Vance, recopilando información sobre conflictos pasados. Varios residentes del barrio recordaron que Arthur se quejaba regularmente del ruido y podía reaccionar de forma agresiva incluso ante pequeñas molestias domésticas. De su lugar de trabajo también se recibió información sobre su carácter difícil y sus constantes conflictos con sus compañeros. El 18 de agosto, la investigación recibió el informe oficial del laboratorio. En él se indicaba inequívocamente que los rastros biológicos del garaje de Vance coincidían por completo con las muestras encontradas junto a los restos de Cody en el vertedero de Big Creek. Ahora, la versión de la investigación tenía una confirmación científica irrefutable. Solo después de esto, el 22 de agosto, Arthur fue llamado de nuevo a la sala de interrogatorios. Esta vez,
Los investigadores contaban con total seguridad y pruebas concretas. Vance permaneció en silencio, evitando mirar las fotografías extendidas sobre la mesa frente a él. Una foto de un Cody sonriente, una fotografía del refrigerador del vertedero y el resultado de la prueba de luminol en su garaje. Comprendió que ya no tenía sentido justificarse. Después de casi 40 minutos de tenso silencio, Arthur comenzó a hablar. Su voz era baja, monótona y sin vida. Según el protocolo oficial, Vance explicó que no había planeado lo que sucedió. Según sus palabras, estaba muy cansado después de su turno de noche y el ruido constante en la propiedad vecina lo estaba sacando de quicio. Cuando Cody se acercó de nuevo a su casa, Arthur no pudo contenerse. Salió con la intención de detener lo que estaba pasando. Sin embargo, la situación se le fue de las manos. Empujó bruscamente a Cody y ya no pudo corregir las consecuencias. Arthur relató detalladamente cómo el pánico se apoderó de él y no supo cómo actuar. En un estado de terror y confusión, tomó la decisión de ocultar lo sucedido a toda costa. Usó un viejo refrigerador que guardaba en el garaje y luego intentó limpiar el suelo con cloro. Por la noche, llevó el refrigerador a un vertedero abandonado con la esperanza de que nadie lo encontrara allí. Desde ese momento, Arthur vivió en una tensión constante, esperando el día en que la policía apareciera en la puerta de su casa. El testimonio del sospechoso coincidió por completo con las pruebas ya existentes y los resultados de las investigaciones de laboratorio, lo que permitió formar finalmente una imagen completa de lo ocurrido. Ahora, a la investigación solo le quedaba formalizar los materiales recopilados y prepararse para entregar el caso al tribunal. El caso, que comenzó con una misteriosa desaparición y una larga búsqueda, ahora tenía respuestas convincentes a todas las preguntas. Basándose en la detallada confesión de Arthur y en los materiales oficiales de la investigación, la policía llevó a cabo una reconstrucción detallada de los acontecimientos ocurridos el 10 de julio de 1999. Alrededor de las 3 de la tarde, Cody jugaba en el patio trasero de su casa. Sus padres estaban dentro y no vigilaban lo que sucedía afuera. Durante el juego, la pelota voló accidentalmente por encima de la valla y cayó en la propiedad de Arthur Vance, que dormía después de su turno de noche y reaccionaba mal a cualquier ruido. Aproximadamente a las 15:05, Cody se coló en la propiedad vecina a través de un agujero en la vieja valla. Quería recuperar su pelota, que estaba cerca del garaje sin cerrar. Arthur, despertado por el ruido, se levantó bruscamente de la cama y salió al patio, ya sin poder contener su irritación. Al ver a Cody cerca del garaje, no controló su temperamento y se dirigió bruscamente hacia él. Según el testimonio de Arthur, no tenía intención de hacer daño a nadie. Su único objetivo era deshacerse del ruido y hacer que Cody se fuera. Pero en un estado de gran irritación, perdió el control y al acercarse al garaje, empujó al niño de forma inesperada y brusca. Cody, al no poder mantenerse en pie, cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la esquina de hormigón del banco de trabajo. A partir de ese momento, los acontecimientos tomaron un giro irreversible. Arthur comprendió al instante la gravedad de la situación y quedó completamente paralizado por el miedo y la confusión. Durante los siguientes 20 minutos, intentó recomponerse y encontrar alguna salida. La única decisión que pudo tomar fue deshacerse de las pruebas a toda costa. A las 15:30, Vance trasladó a Cody a un viejo refrigerador que estaba en el garaje. Luego notó pequeñas manchas de sangre en el suelo de hormigón. El miedo se intensificó tanto que dejó de razonar con claridad. Cediendo a este estado, Arthur cogió una botella de lejía industrial y comenzó a limpiar meticulosamente la mancha del suelo. En ese momento, ni siquiera imaginaba que esta acción se convertiría en el principal error de todo su plan. El resto del día, Vance lo pasó en tensión, fingiendo que no había ocurrido nada, tratando de no llamar la atención de los vecinos. Cada minuto se alargaba agónicamente, haciéndole esperar nerviosamente la llegada de la oscuridad. Alrededor de las 3 de la madrugada, ya del 11 de julio, Arthur cargó el refrigerador en su camioneta y lo llevó a un vertedero abandonado cerca de Big Creek. Estaba seguro de que en un lugar así nunca lo encontrarían.
Habiendo hecho todo rápida y silenciosamente, regresó a casa, convenciéndose de que se había deshecho con éxito del problema principal. Sin embargo, fue precisamente el intento de enmascarar las huellas del crimen con lejía lo que se convirtió en la prueba decisiva en su contra. Arthur no sospechaba que el cloro, en lugar de ocultar la sangre, deja una reacción específica con una sustancia llamada luminol. Esto fue lo que permitió a los investigadores establecer rápida e inequívocamente el lugar del crimen. La reconstrucción de los hechos coincidió por completo con la confesión de Arthur y confirmó las pruebas recogidas. Ahora la policía tenía las respuestas definitivas que explicaban todo lo que ocurrió el 10 de julio. Un simple conflicto doméstico se convirtió en una tragedia, cuyas consecuencias cambiaron la vida de muchas personas. La última etapa que le quedaba a la investigación era la preparación para el proceso judicial, en el que Vance tendría que responder oficialmente por sus actos. En junio de 2000, el Tribunal del Estado de Ohio comenzó a juzgar el caso de Arthur Vance. Para entonces, la investigación contaba con pruebas convincentes, y los residentes locales esperaban saber cuál sería exactamente el castigo por lo que había ocurrido casi un año antes. El fiscal presentó meticulosamente todas las pruebas principales contra el acusado: la confesión detallada del propio Vance, el informe de los criminalistas y los resultados de los análisis de laboratorio que confirmaban la conexión del garaje de Lee, acusado con el hallazgo en el vertedero de Big Creek. La acusación subrayó que Vance había intentado de manera consciente y metódica ocultar sus acciones, lo que dificultó seriamente el trabajo de los investigadores. La defensa, por su parte, insistió en que las acciones de Vance no fueron premeditadas y fueron consecuencia de un fuerte estado emocional y agotamiento físico después de su turno de noche. Según su versión, los intentos de ocultar lo sucedido fueron caóticos e irreflexivos, causados únicamente por el pánico y el miedo. Durante varios días, el tribunal estudió atentamente los argumentos de ambas partes, los testimonios de los testigos y los peritos. Los padres de Cody estuvieron presentes en la sala y siguieron el desarrollo de las sesiones, sin entrar en debates públicos y evitando el contacto con la prensa. El tribunal examinó los hechos sin emociones, apegándose a estrictos procedimientos legales. Tras las exposiciones de las partes, el tribunal se retiró para una breve deliberación y poco después regresó para anunciar el veredicto final. Arthur Vance fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y de falsificación intencionada de pruebas. El tribunal subrayó que el acusado actuó conscientemente y creó obstáculos para la investigación, lo que complicó significativamente el esclarecimiento de la verdad. El tribunal condenó a Arthur Vance a 25 años de reclusión en la prisión estatal de Ohio. Tras la lectura de la sentencia, el proceso judicial llegó a su fin. La historia, que comenzó con una desaparición inexplicable y conmocionó al suburbio de Parma, tuvo una conclusión legal oficial. Sin embargo, para los habitantes de la ciudad, se convirtió en un recordatorio constante de las consecuencias a las que puede llevar una disputa doméstica si no se controlan las emociones a tiempo. Después del juicio, la vida en Maple Drive ya no volvió a su ritmo anterior. La familia Brown se mudó en 2001 vendiendo la casa e intentando dejar el pasado atrás. Su casa fue comprada pronto por una nueva familia, pero los vecinos dicen que al principio la propiedad estuvo vacía. La gente no tenía prisa por mudarse a un lugar donde hacía poco se había llevado a cabo una investigación. El vertedero junto al arroyo Big Creek fue limpiado y cerrado oficialmente en 2002. Ahora, en su lugar, hay un pequeño parque de la ciudad con algunos bancos y un cartel que recuerda la prohibición de verter basura de forma no autorizada. Arthur Vance cumple su condena en la prisión de Marion, en el estado de Ohio. Según el Departamento de Instituciones Correccionales, está recluido sin violaciones del régimen. La próxima revisión de su solicitud de libertad condicional está programada para junio de 2025. La historia de Maple Drive y Arthur Vance permaneció durante mucho tiempo en la memoria de los residentes del condado de Cuyahoga. Para muchos este caso se convirtió en un recordatorio de cómo un simple arrebato de irritación puede cambiar para siempre la vida de varias personas.